Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que lo estén viendo, lo estén escuchando a través de Spotify. Estamos en un nuevo episodio de Hablando de Humor y hoy vamos a estar hablando con una invitada que ya la tenemos conectada, pero antes les recuerdo a todos que pueden conseguir el libro de Hablando de Humor a través de, por supuesto, Mercado Libre, los que están en Argentina, y a través de Amazon, los que están en el exterior. En septiembre, octubre sale el volumen 2 de Hablando de Humor, así que bueno, les voy avisando ya eso. Vamos a hacer, pues, por supuesto, la presentación, como es habitual, de cada uno de los libros que vamos sacando. Voy a saludar a la invitada del día de hoy y es José Nast, que ya está conectada. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Marcos, bien, gracias. Bueno, gracias primero a vos por acceder a charlar un ratito con nosotros y gracias por coparte a esta entrevista, que siempre la empezamos, José, de la misma manera, que cada uno de los invitados o invitadas nos digan en primera persona o en tercera persona, como vos quieras, quién es, en este caso, José Nast. Siento que es como mi psicoanalista esto. Exactamente. Sí, es una actriz, comediante y locutora chilena radicada en Buenos Aires. Y es una persona muy inquieta. Una persona muy inquieta a nivel de querer hacer cosas. Es como que siempre tengo el culo necesitando moverse, eso es. Eh, eh, Em, sí. Esto de ser inquieta, ¿a qué te referís? ¿A que estás todo el día tratando de hacer cosas? Sí, yo creo que tengo un déficit atencional muy fuerte que ahora ya con la cantidad de distintas neurodivergencias, como que uno descubre de grande de que es normal tener TEA, como que es el trastorno eh, de déficit atencional que uno tenía cuando chico, ¿no? Sí. Uh-huh. Tener muchas ideas realmente, no poder concentrarse en una, tener tantas ideas de que uno parte algo y no termina nada nunca. Y bueno, cuando decidí tomar una carrera artística, encontré ese lugar maravilloso de decir como, bueno, aquí se puede hacer eso, ¿no? Aquí ¿Y hay. acá las vas terminando las ideas o las dejas inconclusas, como decía antes? Es que no todas las ideas van a llegar a su fin, ¿no? Hay ideas que empiezan a ser persistentes y esas van a llegar a su fin y bueno, también a través de mucha terapia, entrenamiento y cosas así, te das cuenta que hay cosas que merecen llegar al final, uno tiene que ir profundizando. Y yo creo que eso me ha servido mucho a Argentina, ¿no? Porque Chile no tiene el bagaje cultural tan grande como lo tiene Argentina, no tiene un mercado tan grande. Y las artes no son tomadas como algo que está al servicio de la sociedad. Aquí sí. En Chile no. En Chile es bastante más elitista. Aquí no, aquí el arte se hace como una expresión. Entonces me ha ayudado un montón también a decir, bueno, todas las ideas pueden llegar a su norte, no todas tienen por qué ser un éxito, no todas tienen por qué ser un hit, pero todas pueden llegar a desarrollarse. Y también saber que Y, una idea en su primer inicio no está acabada nunca. vos sabés que el volumen 2 del libro lo apuntamos un poco a eso, la mirada de los y las extranjeras con respecto a lo que es Argentina en sí. Y vos dijiste algo que como que se valora mucho más el arte acá, quisiste decir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba allá en Chile? Contame un poco. El arte no pasa a ser algo de acceso público. No pasa a ser una interpretación de la sociedad a lo que sucede. No, el arte pasa a ser algo que está visto como algo elitista y también desde una posición política que le pertenece casi a un ámbito nomás de la sociedad. ¿A qué ámbito? A la izquierda, a un ámbito más social. Uh-huh. En Chile no existe el peronismo, por ejemplo, entonces no existe estos un poder grande que se pueda dividir en múltiples formas de llevar una política. No, existe una derecha y una izquierda. Es bastante. Recién ahora con Boric, que con este nuevo gobierno, nosotros estamos viendo la posibilidad de romper un poco el binarismo político que tenemos. Y el binarismo político, que viene marcado mucho desde la dictadura, pero bueno, Chile y Latinoamérica, millones de dictaduras,
las artes fueron vistas y fueron vistas como lo que realmente son, ¿no? Que son ser cronistas de su época desde distintas manifestaciones, ¿no? Entonces se cortó mucho. Creo que se hizo un juicio al arte, al artista. Se le tildó de algo que puede ser cierto, pero que también los castigó mucho, de ser bohemio, de pertenecer a un secretismo. Entonces, hasta cierto punto se quitó las artes del dominio público, del hecho de que, bueno, las artes solamente las puede hacer la gente que las sabe hacer y que tiene dinero para hacerlas. Y que para mí eso es terrible porque entonces toda la gente que quiere pintar, si no pinta bien, entonces no puede hacer arte. La gente que quiera cantar, si no canta bien, entonces no estás hecho para arte. Y así, eso empezó a ir coartando mucho la sensación de que el arte es un lugar para todos, de que es simplemente un vocablo más que uno utiliza como ser humano, una forma de expresión. Y en cambio acá en Argentina me encuentro con algo que es hermoso, que es el hecho de que el arte es una forma de expresión más y todos pueden tomar talleres, hay talleres de cualquier precio para cualquier cosa, nadie te exige realmente que los resultados tengan que ser algo muy grande. Ahora, tienes un mercado increíble, entonces por ende cuando uno quiere ser competitivo es bastante difícil, pero, pero tienes muchos más lugares donde mostrarte. Hay teatros en todos lados. En Chile, una de las grandes crisis que tenemos ahora es la falta de salas. Las salas mueren, las salas de teatro mueren porque no tienen apoyo. ¿Salas del Estado o salas privadas? Las dos. Las dos, no sé si hay salas del Estado, realmente debe haber como una o dos. Es muy difícil la escena. Y en esto de ser elitista, que vos decís que no se puede acceder si no tenés plata a ciertos talleres o ciertas clases, ¿el gobierno no apoya la actividad cultural? No, o digamos, poner con el nuevo presidente puede llegar a pasar, pero con los anteriores no. No existe, por ejemplo, algo como el Instituto de Artes para Niños como Oliva y cosas así. No existe. En los colegios tampoco. El arte se suprime. Es de las primeras cosas que se suprime si es que hay que bajar horas en los colegios. El teatro, la literatura. Es difícil. Es algo. Ahora, de hecho, con la nueva constitución existió. Con la Convención Constituyente existió una etapa donde nosotros como votantes podíamos proponer ciertas cosas que queríamos que fueran y que estuvieran estipuladas en la nueva Constitución. Y una de esas que nosotros firmamos era que ojalá las artes fueran de beneficio público, o sea, que estuvieran ahí, que fueran acceso, que existieran dentro de la educación la posibilidad de que todos pudieran tener música, arte, pintura, porque hay colegios que lo pueden suprimir y lo sacan y ya está. ¿No? Sí, lo primero que sacan. Es lo primero que sacan. Y lo segundo que sacan después es la historia, que eso es lo peor. Empieza a reducir como horas de historia y yo como, Así que bueno. Y sentís que acá también el gobierno, justo estamos en un momento donde que hay una situación que todos los artistas estamos preocupados por lo que va a pasar a partir de fin de año. Me imagino que sabrás un poco de lo que estoy hablando o no, pero ¿sentís que acá sí el gobierno le da bola a la parte cultural? A mí me cuesta hablar acerca de las políticas de un país al que llevo solo 2 años y además que este es el único gobierno que yo he vivido de Argentina. Yo siento que indudablemente está difícil la situación con el gobierno actual. No, creo que con el anterior era peor, pero lo que está pasando, por ejemplo, con el Inca. A eso me refería, ¿no? Sí. Que no, sí. No solamente con el Inca, sino con el Instituto Nacional del Teatro también. Está pasando eso que estamos todos míos preocupados, ¿no? Bueno, ese es un síntoma total de que se empiezan a quitar las posibilidades de que todos podamos acceder, ¿no? Y ahí es donde se vuelve elitista, yo encuentro el arte, que es que lo puede pagar, lo puede hacer, porque sabemos igual que el arte siempre ha necesitado mecenas, porque
No sé por qué he visto el arte como algo accesorio, cuando en el fondo todos consumimos. Todo lo que se consume hoy en día viene del arte. Los streamings, la radio, el diario, la literatura, todo viene de ahí. Todo viene de que alguien tuvo que haberlo pensado, y para pensar y hacer tienes que tener ese momento de ocio, y el ocio está visto como algo que parece que fuera que uno no está haciendo nada, pero en el fondo no. Lo que estás haciendo es creando, y necesitas ese momento que alguien te tiene que costear la vida para poder crear, ¿no? Sí. El capitalismo, cuánto daño nos ha hecho. Perfecto. Vos sabés que nunca habíamos hablado de este tipo de tema en los episodios, así que bueno, es más que bienvenido. Y ahora te voy a llevar para el lado del humor. ¿Sí? ¿Hacías humor en Chile ya? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, yo partí mi carrera artística, por decirlo de alguna forma, porque sí, es real, siendo clown. Uh-huh. Clown. Yo estudié teatro en una escuela que se llama La Mancha, Escuela Internacional del Gesto, que es una escuela hermosa que está en Chile. Y hablando de lo mismo que decíamos, cómo se costean ellos, para ellos ha sido terrible el proceso de pandemia, de no tener ningún apoyo, pero es una escuela que queda en Latinoamérica y que es una joya, ¿no? Es lecoquiana. Y bueno, y ahí es teatro físico y pasas por un montón de enseñanzas y métodos de Lecoq. Finalmente llegas al clown, y yo salí con ellos trabajando en una compañía, hacíamos teatro político, y hacíamos una obra que se llamaba La Cosa Nostra, en clown bufón. Y a partir Uh-huh. de eso, bueno, empecé. Yo quería ser Meryl Streep, por supuesto, al principio, pero me di cuenta que el humor era lo que me estaba dando plata, ¿no? Me estaba dando de comer, me estaba dando escena. Y así partí siendo clown, hacía teatro, clown de teatro, nunca logré el circo, no soy muy circense. Sí, Y un clown después más fui, teatral, digámoslo de alguna manera. sí, clown de escena, Sí, sí, yo soy clown de escena. claro, exactamente, clown de escena, sí. Sí, me saco el sombrero totalmente por el clown de circo. Tuve una pareja en esa época que era clown de circo, pero claro, son personas que tienen un estado físico superior, hacen 4 o 5 funciones en un día por un sueldo que en verdad que duermen en carpa. No, yo soy un clown muy cómodo, quiero ir a hacer mi función, maquillarme, desmaquillarme y irme. Sí, 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 sí. Con todo el respeto, más que todo el teatro, entonces, ¿no? Total, total, total. Y bueno, después de eso pasé a ser payaso de hospital, que aquí le Ajá. dicen Paya payamédico. médico, paya médico. Eso. Y eso está todo lindo, todo bien, pero remite al clown, que eso me empezó a pasar, que remitía al clown a un lugar hospitalario y pasábamos a ser como los enfermeros de la comedia. Y es hermoso el trabajo, pero también es muy desgastante para lo mal pagado que es. Pero estuve ahí casi 5 años siendo payaso hospital. Y en un momento, cuando ya no podía más, una compañera mía me da un casting para televisión. En Chile existía la versión chilena, valga la redundancia, del Club de la Comedia de España. Sí. Y me da el casting para el Club de la Comedia. Y me dice, mira, tu clown habla mucho, podrías ir, qué sé yo, escribes algo. Y quedé. Y ahí pasé a hacer stand-up. Muy bien. Y para hacer stand-up, ¿fue solo la formación esta de clown y de teatro lo que te llevó a generar tus materiales o tuviste que buscar otra formación? En Chile no existía formación de stand-up. O sea, Uh-huh. las únicas personas que hacían algún tipo de taller eran los mismos de este programa, ¿no? Sergio Freire, Pedro Ruminot. Y ellos hacían talleres, qué sé yo, Felipe Abello ni siquiera creo que en esa época hacía talleres. Entonces yo entré al programa diciendo, había escrito este monólogo y de pronto había quedado, entonces un poco mintiendo, ¿no? Como todos los actores que decimos, no, si se anda a caballo. Y no, la formación fue ahí. Fue bastante duro. Para mí no fue muy fácil. Fue duro. La televisión, además, es re dura.
Sí. Y el programa duró ese año más, ya lleva 7 temporadas y esa fue su última temporada. Después lo sacaron del aire, justo después de que yo entré. Sí. Y nada, y cuando me vi en la calle, igual ya tenía la herramienta. Y empezamos a hacer stand-up en bares, pero era muy under, era realmente muy under. Esto es el 2014. No había mucho, había muy poco. Entonces había que hacer escena, realmente. Estaban como los que la habían hecho, que estaban en la tele, y nosotros, Uh-huh. que estábamos empezando ahí en los bares y veníamos de los 2, 3 talleres. Mis compañeros eran de los de talleres, yo no tuve otra formación realmente. Después, cuando empezaron los argentinos a viajar a Chile, ahí logré como tomar clases, 1 o 2 clases, donde encontraba herramientas, ¿no? Sí. Pero todo fue muy haciendo, o viendo YouTube. Eso también nos ayudó, muy millennial, pero viendo otros comediantes, viendo por YouTube, buscando cómo se hacía, pero no había más que el libro de Celsi, ponte tú, no había nada, o sea, era muy difícil. Uh-huh. Pero también libre. Claro, sí, también libre y bajo ninguna estructura, digamos, ¿no? Sí, y eso te da la posibilidad de crearte, de crear un lugar, ¿no? Como cuando YouTube no tenía censura, era hermoso, la misma época. Sí. Y haces esa carrera en Chile y después decidís venirte para acá. ¿Por qué? Por amor, realmente. No sé si decidí que me iba a venir a quedar, porque, bueno, yo tenía mis podcasts y bastante bien igual me iba. Había trabajado una tira. Yo soy locutora radial, entonces además trabajo en una radio, soy voz institucional de una radio muy popular allá, muy pop, muy urbana. Y justo quedé en una tira, en una novela en la televisión. Y fueron como 8 meses. Y yo me había puesto de novia con un argentino, justamente, que había ido a hacer un taller allá, como una masterclass, un comediante. Y nos pusimos de novios a distancia. Realmente no, porque se dio, nunca pensamos en las proyecciones de nada. Y como yo hice esta tira, que fueron como 9 meses muy intensos, yo había ganado buen dinero, dije, bueno, me voy a ir unos 3 meses a Argentina a tomar un curso de guión. Yo ya quería empezar a poder escribir cosas audiovisuales un poco más grandes. Sí. Y bueno, vine para acá y llegó la pandemia y no me pude ir nunca más. Y así fue como me quedé. Y acá estás trabajando bastante bien. Ahora, ¿por qué el humor decías que principalmente te sacó la parte económica, digamos, te funcionó económicamente al principio? ¿Pero hay algo más que te haya llamado el humor o solamente la parte económica? O sea, siempre fui una persona cómica. Creo que eso es algo que es un ritmo, es como un ritmo acuático que uno tiene adentro, ¿no? Lo decía, no me acuerdo qué comediante lo decía acá, que hablaba acerca de que el humor es agua, es líquido. Y uno se mueve como con esa pulsión, como la pulsión cómica. Entonces también me empecé a dar cuenta que era algo más que solamente económico, porque no me he hecho millonario en absoluto con el humor. Aún. No estarías hablando conmigo aún. en ese caso, si fuera millonaria. ¿Quién dice no? Ya llegará el momento. Pero también es cuando te das cuenta de que ahí es donde estás vibrando. No es que no puedas hacer otra cosa, pero ahí es donde más vibras y ahí es donde puedes ser más útil. También eso me empecé a dar cuenta. Lo dúctil que podía ser el humor desde las distintas formas y también que yo tenía muchas cosas que quería decir y la mejor forma de decirlos para mí realmente sí fue el humor. O a través de la comedia, que no se podrían haber hecho desde la tragedia, sobre todo en el caso del actor. Un actor dramático tiene muy pocas posibilidades a veces de dar un mensaje que quiere dar.
dadas sus circunstancias, dados sus personajes, tiene que buscar una obra, tiene que llegar a un lugar donde esto se pueda llegar a comunicar, o un monólogo muy estructurado. En cambio, la comedia me empecé a dar cuenta que no, que a través de un número de 3 minutos uno podía comunicar algo. La música, yo hago música también, puedes dar mensajes mucho más eficientes de lo que los dan de cualquier otra forma. Creo que la comedia incluso puede ser mucho más incisiva que un diario, que un, no sé, que crónica. Ujú. No, crónica es comedia igual, pero Comedia, derecho. re comedia, ¿no? Esa Me, me- música. me- Me pongo a pensar por ahí un teatrero que te escuche y te dice, sí, nosotros también podemos comunicar, pero cuando hacemos una creación propia. ¿Me explico? Porque Sí, si no, vos estás atado a lo que escribió una persona X y tenés que hacer lo que la persona X hace. Y por ahí en el stand-up o en la comedia, vamos a decirlo así, me parece más en el stand-up, vos sos tu propio guionista, entonces eso te da la posibilidad de decir, che, yo quiero hablar de, no sé, el nuevo presidente de Chile. Y podés hacerlo libremente, ¿no? totalmente. Pero eso también lo podías hacer en el clown, o Ujú, en el bufón, o en la música. Hablo como, cuando hablo de la comedia, hablo como justamente de lo que te planteaba antes, como ese ritmo, ¿no? ujú. Con el ritmo que propone la comedia, en la disciplina que quieras. Pero claro, un teatrero puede decir, bueno, voy a tomar a Ibsen y con Ibsen voy a crear un mundo donde voy a extrapolar los distintos tipos de la mujer, no sé qué cosa. Bueno, lo puedes hacer, pero es Sí. lentísimo, es larguísimo, es una cantidad de ensayos y yo me di cuenta que era muy millennial para ese formato. Eh, y bueno, y por eso no es que uno sea unidimensional, ¿no? Pero indudablemente tienes un programa que se llama Hablando de Humor, ¿no? A ti te atravesó también la comedia como algo que uno dice, no puedo salir de acá o no puedo hacer que no está esto. Está, vibro aquí. Sí. Sí, está y vive dentro de nosotros, ¿no? Siempre le pregunto a los invitados qué nos pasa a nosotros en la cabeza que queremos hacer comedia, ¿no? Que tenemos esa sensación de querer hacer reír al público. Sí, Para vos, ¿qué te pasa? es horrible eso, es horrible, es Es horrible. horrible. ¿Por qué esa necesidad de llamar la atención? A veces pensaba, yo soy muy pequeña en estatura, mido 1,50 y algo. Bien, soy más alto que Eh, alguien. bien, pero creo que a mí me pasa mucho eso, como la necesidad de llamar la atención para que me vean. Y no sé qué hay, como para salir del momento incómodo. Hay, hay algo en mi forma también de comunicarme, porque creo que los comediantes somos extrovertidos, introvertidos. Somos personas que la comedia es un escudo para poder comunicarnos de mejor forma, cuando en el fondo no lo podríamos hacer de otra. Hmm. Eh, porque no nos sentimos escuchados de otra forma. Creo que eso es. Sí, 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 puede ser, lo pongo en mi persona y por ahí es una forma también no sé, de hacer lo mismo que vos estás diciendo, ¿no? De poder expresarnos de alguna forma que capaz que de otra no nos podamos expresar, ¿no? Mm, mm, sí, Por eso me quedé pensando en tu respuesta. Y también, no sé si te parece, pero ¿tendrá algo que ver con la vergüenza también? total, total. La incomodidad, la vergüenza, el cómo romper el hielo, o no sentirse, incluso creo que tiene que ver con algo, con el ego, ¿no? Pero el ego, siempre hay algo que está mal visto hablar del ego, pero el ego tiene demasiadas facetas y en eso de no sentirse suficientemente valorado cuando uno sabe que uno es valioso, ¿no? Cuando uno Ujú. sabe que uno es valioso, pero no te sientes valorado, porque bueno, las personas de per se tienen jerarquías. Eso es algo que a la gente no le gusta hablar, pero las energías tienen jerarquías. Tú te encuentras con alguien en la calle y hay una persona que levanta la cabeza y hay otra que la baja.
Hay una que se corre de la línea en la que están caminando. Si dos personas vienen por la misma vereda, una se va a correr y la otra va a seguir caminando de largo. Y eso porque su jerarquía es más alta, simplemente su energía lo hace más alto. Creo que la comedia siempre está en una energía que puede bajar y subir muy rápidamente. Puedes estar arriba de alguien y puedes estar debajo de esa persona. Y ahí es donde nace la comedia, la capacidad de ser dúctil, pero también de protegerse. Creo que y eso de tener jerarquía, ¿pensás que nosotros en nuestra vida real siempre somos de la jerarquía mejor, para decirlo de alguna manera? Menor, digo, la jerarquía menor, y cuando estamos en escena tenemos la posibilidad de estar en la jerarquía de arriba, ¿será? Sí, exacto. Claro. Creo que justamente es lo dúctil que tiene el comediante, la capacidad de manejar el ritmo. Por eso hablaba de lo líquido. Ay, no me puedo acordar de quién era exactamente el comediante que había dicho eso, porque es un... ¿Cómo se llama este comediante argentino que tiene un disco en japonés? Ay, me mataste, no me doy cuenta. Bueno, creo que puede ser el de Cha-Cha-Cha. Ah, ¿no? Sí, Alfredo Casero. Casero, creo que es quien que lo dice. Que plantea eso. Y lo que uno hace como comediante es empezar a generar esta ola, como cuando uno está en jerarquía alta, justamente porque uno es el que tiene el micrófono y la luz, uno empieza a generar la ola de risa, de movimiento, y después los tienes y estás contigo. Pero cuando te bajas del escenario, estás de tú a tú con esa persona y puede que ya indudablemente uno puede estar más abajo de nuevo y no logres generar con la misma empatía respuestas. O sea que en el volumen 2, nosotros hicimos el volumen 1 del libro de Hablando de Humor y hablamos un poco de en su mayoría comediantes, mujeres o hombres de Argentina, que hablábamos sobre cómo veíamos nuestra comedia. Y en el volumen 2 lo que queremos hacer es que cómo nos ven desde afuera, ¿no? Entonces eso es lo que te voy a preguntar ahora. ¿Cómo nos ven como en la comedia argentina? ¿Cómo se ve desde afuera? ¿No? ¿Y cómo se ve en Latinoamérica? Para Chile es muy importante la comedia argentina, muy importante. Piensa que el primer comediante de stand-up comedy que se paró en el Festival de Viña, que para nosotros es como, no sé, es muy importante, fue argentino. ¿Juan Verdaguer, tal vez diciendo? No, Jorge Alís. Jorge Alís, está. Y Jorge Alís aquí no es tan conocido. No, sí, me doy cuenta. Fue el que habló mal de los argentinos, ¿verdad? ¿No hizo una cosa así? Exactamente, no, sí, ahora me doy cuenta. De los argentinos y de los chilenos, hizo un juego ahí justamente donde ambos tenían un montón que deberle al otro. Pero logró algo que era muy difícil, porque siempre está esta pugna, Chile-Argentina, porque son países cercanos, qué sé yo, fútbol, una cantidad de cosas que no nos pertenecen ni siquiera. Y él logra subirse al escenario y dar vuelta a un público con esta disciplina que si bien era bastante conocida, ¿no? El capocómico, pero de una forma muy natural, mostrándonos además un stand-up muy distinto, muy actual a Chile. Y le abre las puertas a todos los comediantes que queríamos hacer eso, como, mira, eso lo podemos hacer, como que eso se hace. Y a partir de eso también se abre este puente Chile-Argentina, donde nosotros empezamos a ver que aquí ya el 2010 estaba todo pasando y empiezan a ir comediantes de Argentina a Chile. Y para nosotros siempre han sido un referente. En primer lugar, por lo que te decía antes, ¿no? Que su mercado es tan grande que al producir tanto, para un mercado tan pequeño como los países aledaños a Argentina, como Chile, Uruguay, ¿no? Todos esos países que necesitamos, además, más referentes. Siempre nos llegó desde que tuvimos un CQC en Chile, que eso ya también es un punto inicial del humor, de redes sociales incluso, porque no existían las redes sociales, pero ese lenguaje después podríamos decir que es totalmente lo que empezó a pasar con el Jamcat, con la forma de edición que se empezó a usar en YouTube, todo tenía que ver con CQC. Con los noteros, etcétera.
Y después llega la segunda revolución para nosotros las minas, las mujeres, fue Malena Pichot. Malena Pichot fue Sí. re importante, fue muy, muy importante. Para mí personalmente fue, no sé, fue como una luz que apareció de pronto como, guay, y una mujer puede hablar así, y nosotras podemos hacer eso y podemos tocar estos temas. La loca de mierda rompió todo para mí. Y también unificó otras cosas que eran necesarias, que fueron los conceptos del feminismo, ¿no? De hacer asequible el feminismo. Y por eso te decía lo del humor, que uno puede decir cosas mucho más incisivas y creo que útiles a través de la comedia, a veces que a través de la tragedia. A través de una tragedia, pues a veces no estoy en contra de la tragedia, pero pasa una hora y viste un mensaje. La comedia puedes en 5 minutos haber tirado 8 palos, muy rápido. Y eso nos pasó con Cualca, con La Loca de Mierda, y después empezaron a aparecer, empezaron a viajar a Chile, ¿no? Persona, Ana Carolina, Charo López, Bimbo, Noela Custodio, todas ellas para nosotras sí fue importante. Fue importante darnos cuenta que había otra forma de hacerlo. Y que las mujeres sí teníamos una voz. Y que podíamos ser el line-up de algo. Así que sí, ha sido muy importante. Sí, sí, sí. Y van surgiendo muchas mujeres, ¿sí? Que van rompiendo los paradigmas que venían preimpuestos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es buenísimo. Total. Sí, 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 sí. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, siempre le decimos a cada una de las invitadas que nos digan cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función. Así nomás, la mejor y la peor. Tenés que contarla, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Mira, voy a hablar de mi periodo en Argentina. Voy a hablar de mi periodo en Argentina. La mejor función la tuve, las dos las tuve este año con muy poca distancia. La mejor función la tuve en el Auditorio Belgrano, en el festival No Me La Container, que se hizo el 28 de febrero. Y para mí fue una locura. Me presenté con puros monstruos de la comedia, increíbles acá. Tuve la posibilidad, bueno, mi pareja es Pablo Picotto y él presentaba. Y por ahí yo, como me acuesto con el comediante, logré entrar, no sé cómo. Bueno, el productor me había visto bastantes veces, que es Andy Hierro, que es un grosso. Y me dijo, venite. Y yo como, ay, no, qué susto, estaba Natalia Corulia Fábrega. Y yo como, no, y me dice, vente, inténtalo. Porque, bueno, en Chile yo igual tengo mucho más bagaje. Entonces me dice, inténtalo. Y era, no sé cuánta gente. Era todo el Auditorio Belgrano lleno hasta arriba, una sala inmensa, un escenario gigante. Yo me debo haber visto del puerto un parlante. Me acuerdo que entré, lo sentí y me fui. No me acuerdo de nada de lo que pasó entre medio. Simplemente que estuvo increíble, que la gente conectó, que hubo de todo. Pero fue hermoso. Fue sentir esa energía de decir, estamos conectados, nos enchufamos, como se conectaban los Avatar a estos marcianos con los que volaban. Fue hermoso. Y 2 semanas después, mi pareja, como decía Pablo Picotto, es de 9 de julio, de un pueblo acá de la provincia de Buenos Aires. Sí. Me dice, acompáñame a abrir un show el 9 de julio, en la biblioteca de 9 de julio. Bueno, le dije, ¿estás seguro? Sí, porque yo además tengo un humor bastante especial, ¿no? No me gusta decir que es feminista para nada, pero yo soy feminista, por ende hablo de aborto, cocaína y cosas así. Y fue muy difícil. La gente de 9 de julio estaba aterrada conmigo, aterrada. O sea, no habían 3 señoras que se reían indistintivamente, no al mismo tiempo, bancándome porque les caía bien, pero aterrados. O sea, no volaba nada. Y la gente no podía creer que yo había venido a abrir el show de su hijo ilustre de la ciudad y que esta era la novia y que era... Con esta chica sale Pablo. Con esta chica sale Pablo, deja a su hijo con esta chica hortera que consume porro. Así que fue muy difícil porque me bajé
Y dije, Pablo Picotto, y fue como... Así. Horrible. Pero bueno, de dulce y a gras. No era el lugar indicado para ese tema, ¿no? A mí No, me ha no, pasado no, de no, hablar no, no. de hablar de porro, tengo material de porro y hay veces que salía así, sí. No, acá no da para hablar de porro. Pero bueno, eso es lo que tenía, claro. ¿Qué voy a hacer, no? Bueno, José, muchas gracias. ¿Algo para agregar en el final? Sí, bueno, búsquenme en todas mis redes, soy José Nast. Y bueno, escuchen mi última canción. No encuentro mis llaves, está en YouTube. Sí, me parece que Muchas gracias por invitarme. Gracias, José. A vos quédate conectada. Yo corto la transmisión y nos despedimos por privado.